La República Dominicana nació con el nombre indígena de Quisqueya, a partir de haber sido descubierta por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Ha vivido de turbulencia en turbulencia. La primera fue el exterminio de la raza indígena por la colonización española. Fue tan cruel la matanza de más de 80.000 indígenas que el padre español Fray Antón de Montesino los defendió y dijo: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y tan horrible servidumbre a esta gente? En toda nuestra historia han surgido grandes hombres y mujeres que han defendido nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra libertad. Ideado por nuestro director general, licenciado Pedro Cava, para testimoniar los hechos históricos del siglo XX, el serial Nuestro Siglo, 100 años de historia, ha iniciado nueva vez su transmisión. Con guión del laureado dramaturgo Iván García y producido por Carlos Vaz y Hugo Mateo, Nuestro Siglo rememora también los años gloriosos del arte y el espectáculo de Radio Televisión Dominicana. Los capítulos de Nuestro Siglo refieren, entre otros, al inicio del gobierno de Juan Bosch y la siembra democrática de este inolvidable líder político y de los responsables del golpe de Estado que pusieron fin a su gobierno sietemesino. El ascenso al poder, vía democrática, de Joaquín Balaguer, aparece documentado en este esfuerzo de Radio Televisión Dominicana por preservar la memoria del rico en acontecimientos siglo XX. Eventos relacionados con la intervención armada norteamericana a nuestro país del 1916 al 1924, así como también con los hechos que dieron paso a la tiranía de Trujillo. Años de gloria, y por todos los acontecimientos políticos, económicos y sociales de sus 31 años de poder, hasta la muerte del tirano, son documentados en este especial. Y precisamente nuestra segunda entrega abarca desde 1916 hasta 1930, por lo que tocaremos la intervención norteamericana, las medidas de los norteamericanos, el aumento de la popularidad de los intervencionistas, el ingreso de Trujillo a la Guardia Nacional, el aumento de la oposición a los norteamericanos, el censo nacional, la resistencia a la intervención, la firma del Plan Hughes-Peinado, la organización de los partidos, la construcción del acueducto Santo Domingo, el ascenso de Trujillo en la Policía Nacional, el cambio de la Policía Nacional al Ejército Nacional, el desarrollo del país, Estrella Ureña a la presidencia hasta llegar a Rafael Leonidas Trujillo, presidente. Segundo capítulo. Desde los Yanquis a Trujillo. Presentes desde mayo de 1915 en el territorio nacional, es el 29 de noviembre cuando los Estados Unidos formalizan su intervención mediante la proclama lanzada por el capitán de navío Harry S. Knapp. Antes, un grupo aproximado de 80 valientes había manifestado bélicamente su oposición en la Barranquita y fueron derrotados, sufriendo un número indeterminado de bajas. 2 días después del inicio formal, el 2 de diciembre, en Sabana de San Diego, hay otro enfrentamiento, una nueva derrota y más muertos. Pero estas son reacciones aisladas. En general, no hay una resistencia inicial frente al oprobio de la nacionalidad.
La ciudadanía se muestra sorprendida y asustada. Ni siquiera los vocingleros caciques que mantenían en vilo todo el territorio arriesgan una palabra. Ya en suelo dominicano, Nab, con el flamante título de Gobernador de Santo Domingo, anuncia el 8 de diciembre la destitución de los secretarios de Estado del gobierno y declara vacantes sus cargos. 4 días más tarde, nombra en esas posiciones a varios oficiales de la Marina norteamericana. Para asegurar el control total del país, prohíbe que los dominicanos tengan armas de fuego, municiones o explosivos. Dispone la censura previa de todos los periódicos y publicaciones y proscribe toda expresión que tienda a dar aliento a la hostilidad o a la resistencia contra el gobierno militar. Buscando congraciarse con los dominicanos, ordena pagar a los empleados públicos que no habían recibido sus sueldos desde inicios del año anterior. Al segundo día de enero de 1917, el gobierno de ocupación militar ordena el cierre del Congreso, en lo que es visto como una represalia por haberse opuesto este organismo en el pasado a sus imposiciones por considerarlas lesivas a la soberanía. En San Pedro de Macorís, cuando llegan las tropas el 10 del mismo mes, un joven de 17 años de edad, Gregorio Urbano Gilbert, dispara en el muelle contra un grupo de oficiales y soldados, matando a uno e hiriendo a otro. Es capturado y torturado inmisericordiamente. El 7 de abril, una orden ejecutiva de GNAP crea la Guardia Nacional, a la cual pueden aplicar los dominicanos que lo deseen y reúnan las condiciones mínimas, pero que será comandada por oficiales de la Infantería de Marina. Días después es cerrado el consulado alemán como consecuencia de la guerra europea y es modificada la ley de matrimonios. En lo adelante, el casamiento civil será tan válido como el religioso. Con la intención de mantener las apariencias en cuanto se refiere a las aludidas razones para la acción imperialista, el germen de la deuda externa es creada la Comisión Dominicana de Reclamaciones, que tiene como objetivo el examen de las demandas económicas pendientes en contra del gobierno dominicano. Está compuesta por 2 norteamericanos, un puertorriqueño y un dominicano, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. La situación en el este es diferente a la de todo el resto del país. El desarrollo de la industria azucarera despojó a los campesinos de sus tierras en esta región, obligándolos a emplearse en la industria por jornales irrisorios. Esto constituye un caldo de cultivo que ahora explota con violencia, creando una incontrolable fuerza de oposición conocida como los gavilleros, que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los lugareños. Utilizan un sistema de guerra de guerrillas al cual no están acostumbradas las tropas yanquis, que se ven obligadas a enviar grandes contingentes que no logran aplacarlos. Nuestros improvisados soldados atacan de forma imprevisible y desaparecen con celeridad sin dejar pistas. La agilidad de acción es su carta de éxito. Son sus principales líderes: Vicente Evangelista, Ramón Natera, Pedro del Rosario Tolete y Martín Peguero. Los norteamericanos, convencidos de que no pueden distinguir entre los pacíficos y los guerrilleros, actúan indiscriminadamente con vandálica crueldad, lo cual aumenta la popularidad y el crecimiento del movimiento opositor. Los poderes, cuando enfrentan a
subversivos con propósitos políticos normalmente les endilgan el calificativo de bandidos. Y es lo que pasó con la intervención militar norteamericana en 1916, que al enfrentar la resistencia rural la denominó como compuesta por gavilleros, con lo que se estaba aludiendo a bandidos, es decir, a asaltantes de camino, que es la acepción específica del término gavilleros. Esto ya era una operación que venía haciendo el poder político dominicano desde aproximadamente 1902, al calificar a todos los revolucionarios contra el gobierno de bandidos, particularmente aquellos que se resistían a deponer las armas después de concluida una guerra de caudillos. Los caudillos eran individuos fuertes en cada comarca, salidas del medio rural, que eran los representantes de los grupos políticos. Se formaban cadenas de poder que llegaba hasta ellos. Y estos sujetos se negaron a aceptar en el este del país, que era la zona donde tenía más fuerza, la intervención militar norteamericana. El año anterior ellos habían protagonizado 6 insurrecciones contra el gobierno de Juan Isidro Jiménez. Y desde que llegaron los norteamericanos estuvieron dispuestos a tomar las armas. Estaban encabezados por uno de esos tantos generales de la época llamado Salustiano Goycochea, alias Chachá. Y el 10 de enero de 1917, después de haber pospuesto varios meses la entrada de las tropas norteamericanas a San Pedro de Macorís, ipso llegaron y Gregorio Urbano Gilbert ejecutó un teniente de la Infantería de Marina de Estados Unidos en el Ingenio Consuelo, donde era jefe de orden. Goycochea, acompañado de otros generales, entre ellos su sobrino Manuel Joaquín Aybar, se sublevaron contra la intervención militar. Ahí comenzó un proceso tremendo, terrible, de dialéctica entre negativa de los dominicanos a aceptar la intervención y despliegue del terror por parte de los norteamericanos. Así trataron estos civilizadores cínicos a los dominicanos, aplicándoles el calificativo de bandidos, cuando lo único que había era una motivación política. El punto de inflexión de esta táctica malvada de los soldados del Imperio Yanqui fue la ejecución premeditada y alevosa del general Vicente Evangelista, alias Vicentico, quien había quedado en la jefatura de estos insurgentes después de la rendición del general Goycochea, y que aceptó, por falta de perspectiva, rendirse en julio de 1917, varios meses después de iniciada la guerrilla. Se le ofreció la gobernación de San Pedro de Macorís, pero lo que se hizo fue pasearlo por la ciudad cargado de cadenas y fusilarlo en las inmediaciones de una de las fortalezas de los norteamericanos en San Pedro de Macorís. En los días siguientes sus seguidores fueron apresados, llevados a la fortaleza Osama, y los que no se habían acogido a estas garantías, perseguidos a muerte. De ahí en adelante, los antiguos integrantes de la tropa del general Evangelista consideraron que no se podían rendir, porque si lo hacían eran hombres muertos, como efectivamente sucedía, por obra de unos tremendos criminales de guerra, como el mayor Tad Taylor y el capitán Charles Merkel. Eran individuos terribles que no solamente ejecutaban en una forma terriblemente sanguinaria a los insurgentes capturados o rendidos, sino a sus familiares y a personas absolutamente desconectadas por ello. En secciones de Atomayor, particularmente, hacían cosas como tomar prisioneros a los integrantes de las aldeas y incendiar las viviendas con sus moradores dentro, incluyendo niños. Llegaron a ejecutarse niños para que al crecer, al hacerse mayores, no se hicieran gavilleros. Es decir, fue el reino del terror, y este reino del terror acompañó una dialéctica de mantenimiento de la insurgencia.
Decidido a mejorar su imagen, el gobierno interventor toma una serie de medidas para demostrar la diferencia entre los gobiernos dominicanos y el suyo. Y en cierta forma, logran su objetivo. La popularidad urbana de los intrusos aumenta. Se anuncia que las carreteras comenzadas por el presidente Ramón Cáceres serán continuadas y terminadas bajo la dirección de ingenieros norteamericanos, lo cual creará fuentes de empleo y progreso a las regiones enlazadas. Aunque son esencialmente caminos para facilitar sus operaciones militares, producen un impacto económico al hacer posible el transporte de mercancía desde el Cibao, el sur y el este a Santo Domingo. Por otro lado, transforman exitosamente el sistema educativo. En un estudio realizado por notables dominicanos, se identifica que el 90% de la población es analfabeto y que de una población escolar estimada en 200.000 estudiantes, solo asisten a la escuela 15.000. Para paliar este mal, el 5 de abril de 1918 es dictada una orden ejecutiva en que se establece un nuevo sistema de educación pública con énfasis en la educación primaria. Julio Ortega Frier queda designado como superintendente de enseñanza. En agosto se modifica esencialmente el sistema de salud, logrando la centralización de los servicios médicos públicos, los cuales serán controlados desde Santo Domingo. Algo muy significativo sucede entonces. Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien había sido telegrafista en San Cristóbal y guarda campestre en un ingenio del este, solicita su ingreso a la Guardia Nacional Dominicana y es aceptado el 27 de diciembre. Solo semanas después de su ingreso a la Guardia Nacional, Rafael Leonidas Trujillo es ascendido y juramentado como segundo teniente el 11 de enero de 1919. Ha terminado la guerra en Europa, con la derrota de Alemania y el triunfo de las fuerzas aliadas. Aunque geográficamente alejados de aquella conflagración, la reciente paz beneficia grandemente a los dominicanos. Se produce un aumento sin precedentes en los precios de los principales renglones de exportación del país y los productores y comerciantes entran en lo que es llamada la danza de los millones. El café y el cacao dominicanos, que por las movilizaciones bélicas había disminuido al mínimo, de repente reanudan sus exportaciones con ritmo creciente. Y el azúcar, que antes era provista por los campos de remolacha europeos, hoy devastados, ahora es producida por las Antillas, lo cual produce amplios beneficios en las zonas cañeras del este y el norte de nuestro país. Un nuevo gobernador militar de los Estados Unidos asumió el mando desde noviembre del pasado año. El contraalmirante Thomas Snowden y sus declaraciones, dadas en febrero del 1919, producen una gran conmoción entre los patriotas. Dice él que la intervención norteamericana debería mantenerse por 20 o más años, hasta que los dominicanos aprendan a gobernarse y a administrar correctamente su país. Aumenta la oposición tanto interna como externa y como consecuencia se recrudecen los arrestos injustificados, las cortes militares de justicia y las torturas en todo el territorio nacional. Como un intento de calmar la situación frente a las presiones domésticas e internacionales, es anunciada la creación de una junta consultiva que estudiará la desocupación.
Ante la negativa a participar del expresidente Francisco Enríquez y Carvajal, quien se encuentra de viaje denunciando la ocupación y la falta de libertades de los dominicanos, la comisión queda constituida por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Noel, el licenciado Jacinto de Castro, el doctor Francisco Peinado y Federico Velázquez. Un censo llevado a cabo por los norteamericanos indica que la población dominicana es de 894.665 personas, de las cuales alrededor de un 17% vive en la capital y solamente 10 ciudades cuentan con más de 10.000 habitantes. Esto indica que el nuestro es un país fundamentalmente rural. Con la intención de elevar la conciencia del nacionalismo y para recaudar fondos para financiar las actividades nacionalistas en el extranjero, desde el 12 al 19 de marzo es celebrada una semana patriótica en Santo Domingo, Santiago y algunos otros pueblos. El gobierno militar trata de restarle importancia llamándola cólico patriotero. Entre las medidas establecidas en este año 1919 por el gobierno extranjero están la creación del Tribunal de Tierras, que intentará traer el orden a la propiedad inmobiliaria, y las reformas arancelarias, que entre otras cosas elimina los impuestos de importación a los vehículos y otros equipos de transporte, la maquinaria agrícola e industrial, los materiales de construcción y, en sentido general, los artículos necesarios para el desarrollo. En otro sentido, es prohibida la exportación de arroz, cuyos precios cayeron en el mercado internacional. Esta determinación perjudica a muchos agricultores, los cuales, al no poder vender su producto, están imposibilitados de pagar sus deudas. Otra medida que redunda en malestar general es el recorte del presupuesto nacional en casi un 50%, lo cual empeora la situación de desempleo ya aumentado por la reforma arancelaria. El gobernador contraalmirante Snowden, quien con relación a la Semana Patriótica declara: "Les di toda la cuerda que quería, pero ahora he tirado de ella", ordena apresar a activistas políticos y periodistas nacionalistas y solicita aumentar la brigada de infantería yanqui de 2.000 a 2.950 marines. Para fin de año, sorpresivamente publica una proclama que anuncia el fin de la ocupación norteamericana y crea una comisión que se ocupará de la transición y de preparar las enmiendas a la Constitución y una revisión general de leyes. El 1921 se inicia con la fundación, el 12 de febrero, del escogido Baseball Club. Ya a mediados de año es dispuesto que la Guardia Nacional sea denominada como Policía Nacional Dominicana. Ante las presiones internacionales que abogan por una desocupación pura y simple, Snowden es sustituido por Samuel S. Robinson. Este lanza una proclama que detalla el plan de evacuación de las tropas invasoras. Un balde de agua helada cae sobre los corazones independentistas. La disposición señala que los yanquis mantendrán la ocupación por lo menos hasta el 1924 y además plantea que la recién creada Policía Nacional y el control de las aduanas permanecerán bajo la dirección norteamericana. Explotan las protestas en todo el país y Rafael Leonidas Trujillo Molina es designado en diciembre jefe de la guarnición militar de San Pedro de Macorís el 22 de diciembre. En enero de 1922, las tropas norteamericanas ordenan el cierre del diario La Información de Santiago
por haber publicado un documento en contra de la intervención. Aunque ya se encontraba en funcionamiento, la nueva carretera Santo Domingo-Santiago es inaugurada oficialmente el 6 de mayo. El primer auto que transita por ella es un Ford de José Tejeda García, alias Pingüín, quien es campeón mundial de resistencia automovilística con 109 horas y 5 minutos de manejo ininterrumpido. Después de haberlo perseguido durante años, las tropas de ocupación atrapan a Liborio, en Bánica, el 27 de junio, y es asesinado. Este campesino de profesión albañil se opuso a la Iglesia Católica con ritos de procedencia africana, adquirió gran preponderancia política y logró reunir a cientos de hombres bajo su servicio. Su cadáver fue llevado a San Juan de la Maguana y salvajemente exhibido allí. Otra de las resistencias que tuvo que afrontar la intervención militar norteamericana de 1916 fue la protagonizada por Olivorio Mateo, alias Liborio, un campesino de La Maguana, aldea al norte de San Juan, que desde años atrás, específicamente en 1908, estaba encabezando un movimiento mesiánico al haber él declarado a sus amigos y familiares que había hecho un viaje al cielo y había recibido la encomienda de Dios de que terminara la obra de Cristo. Es decir, Liborio, que era un conocedor de la Biblia, a pesar de su analfabetismo, estaba encarnando el Apocalipsis, el anuncio del Apocalipsis. Su obra era mundial, universal, de reivindicación del género humano de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Podría discutirse mucho el origen de este movimiento, el por qué Liborio obtuvo un apoyo tan masivo de la población, una devoción extraordinaria con un sentido de liderazgo, yo diría casi sin precedentes. Yo pienso que una de las claves de esto fue su dote curativa. Liborio provocaba milagros, por lo menos lo que dicen quienes lo conocieron, lo aseguran, que por lo menos tenía dotes muy poderosas de curación, de adivinación y de otras facultades. Fue reconocido como una especie pues de ser místico rodeado de atribuciones divinas, por algunos casi como un dios, como la delegación de Dios en la tierra. Y Liborio no tenía ninguna pretensión política, pero los acontecimientos de guerras civiles, particularmente la de 1912, en que el general Luis Felipe Vidal se enfrentó a la dictadura del general Jacagua, Alfredo Victoria, arrastró a Liborio a tener que tomar partido en esta sublevación de caudillos, y entonces quedó involucrado en toda la inestabilidad política de la época. En segundo lugar, para entender por qué fue tan adversado por los poderes, su prédica religiosa fue considerada intolerable por los grupos dirigentes del país, que consideraban que el catolicismo era inviolable y que Liborio era representativo de lo africano, totalmente absurdo, porque Liborio no tenía inspiración africana, de lo bárbaro, de la superstición, es decir, de una cultura agraria completamente inconveniente que tenía que ser aplastada, lo cual estaba incluso codificado legalmente en unas famosas instrucciones de agricultura que dictó el gobierno de Moncase, donde se prohibían las ceremonias religiosas populares. Entonces Liborio era visto como un engendro de superstición y de inmoralidad, cuando en realidad este individuo lo que hizo fue predicar una moral profunda, altamente beneficiosa para la gente del campo. O sea, Liborio era un verdadero profeta de valores espirituales muy elevados y de una moral superior. Pero eso no fue comprendido y fue un perseguido, un proscrito de la civilización moderna, de una modernidad
mal comprendida por los sectores dirigentes del país. Y finalmente el movimiento era tan poderoso que tuvo que ser tolerado informalmente por los gobiernos siguientes, particularmente el más estable de todos, el presidente del presidente Juan Isidro Jiménez. Liborio entonces tenía una especie de poder moral en la zona de San Juan de la Maguana, ya que el gobierno no se atrevía a interferir con su obra eminentemente religiosa, sin pretensiones políticas. Ahora bien, esa situación le deparó cierta autonomía que él reclamaba como el precio para no intervenir en política, que lo dejaran hacer su obra mística. Los norteamericanos, desde que llegaron al país, entendieron que esa situación de virtual autonomía de Liborio, manifestada en el terreno de lo religioso, resultaba intolerable para sus propósitos de subordinación plena del país a sus dictados imperiales. Y al poco tiempo de producida la intervención, específicamente también en enero de 1917, una expedición del coronel Bears, entonces se dispuso la eliminación de Liborio. Este no aceptó el llamado a la rendición, a la disolución del culto, exigencia civilizadora del imperio yanqui de nuevo, y procedió a sublevarse en las montañas, a ofrecer una resistencia eminentemente pasiva, muy distinta a la de los guerrilleros del este, quienes adversaban políticamente a la ocupación. Liborio no, simplemente procedía a defenderse, a ocultarse y a seguir haciendo su obra religiosa, ya que en las montañas de la cordillera central, donde él se movía libremente, reprodujo su estilo de vida místico, su propuesta de una sociedad igualitaria, armónica, donde reinara la bondad. Los campesinos liboristas en la cordillera central rehicieron los conucos y visitaban a Liborio en sus guaridas para realizar las ceremonias religiosas sin que los norteamericanos fueran capaces de detectar el lugar de su ubicación durante 6 años. Es decir, fue una hazaña extraordinaria que durante 6 años, a pesar de 8 expediciones multitudinarias de soldados de la Infantería de Marina de Estados Unidos, no pudieran dar con Liborio. La gente era torturada y se negaba sistemáticamente, preferían morir antes que develar los secretos del liborismo, de tanta compenetración que tenía la gente con este singular líder religioso y maestro moral del pueblo dominicano. El 23 de septiembre en Washington es firmado lo que se conoce como el Plan Shute-Peinado. Es un acuerdo de evacuación que considera como paso previo la instalación de un gobierno provisional cuyo presidente sería elegido por los principales líderes de los partidos políticos y el arzobispo de Santo Domingo. Este organismo estatal tendrá como más importante misión reformar la Constitución y preparar la legislación apropiada que permitirá la celebración de elecciones. Para llevarlo a cabo es constituida una junta mixta integrada por Peinado, Monseñor Adolfo Noel, varios políticos locales y además los norteamericanos Charles Evans y Sumner Welles. El 1 de octubre, una salva de 21 cañonazos anuncia que se ha elegido un presidente provisional. Se trata del comerciante Juan Bautista Vicini Burgos. En su discurso inaugural habla de la necesidad de deponer por ahora en beneficio del bienestar general la satisfacción de nuestras ambiciones personales, aportando todo el apoyo y atención a la tarea de la restauración de la República y el restablecimiento de sus instituciones. Ese mismo día es despedido el gobernador Robinson, quien ha sido sustituido por un tercer funcionario, el general Harry Lee. Otra carretera ya en uso es inaugurada,
Se trata de la que conduce desde Santo Domingo hasta San Pedro de Macorís. La Quinta Conferencia Interamericana, reunida en Santo Domingo, resuelve apoyar la construcción en esta ciudad de un faro monumental en homenaje a Cristóbal Colón, para lo cual se convocará a un concurso de ingenieros y arquitectos internacionales. Los partidos comienzan a organizarse para las elecciones que serán celebradas el 8 de marzo del próximo año. Son creadas dos nuevas fuerzas producto de alianzas. La gente del Partido Nacional de Horacio Vázquez y los miembros del Partido Progresista de Federico Velázquez conforman la Alianza Nacional Progresista, que postulará a sus dos líderes como presidente y vicepresidente. Por otro lado, es constituida la Coalición Patriótica de Ciudadanos, que agrupa a los partidarios del fallecido expresidente Juan Isidro Jiménez alrededor de la candidatura de Francisco J. Peinado. Desde principios del año 1924 se registran importantes bajas de la coalición jimenista. El gobierno manda a imprimir 537.000 boletas electorales para un estimado de 147.000 votantes. En las elecciones, celebradas el 15 de marzo de 1925, con un total de 103.281 votantes y una abstención del 30% del electorado, gana la Alianza Progresista del general Horacio Vázquez frente a su opositor Francisco J. Peinado. Federico Velázquez resulta electo vicepresidente. Este proceso es realizado en orden, aunque hay quejas de que en Gurabo, Santiago, se robaron las urnas. El Congreso también queda en poder de las fuerzas mayoritarias, controlando la Cámara de Diputados con 25 miembros en contra de 7 de la coalición. En el Senado, la relación es de 10 contra 2. El 12 de junio es firmado el Tratado de Evacuación. Por la República Dominicana firman el presidente Vázquez, el vicepresidente Velázquez y Francisco J. Peinado. Por los invasores, William Russell. Al día siguiente, la Asamblea Constituyente anuncia una reforma constitucional presentada por el presidente Juan Bautista Vicini, la cual fija el período de gobierno en 4 años y reestablece la vicepresidencia de la República. Queda abolida la pena de muerte. El 12 de julio de este año 1924, luego de la toma presidencial de Vázquez en la Torre del Homenaje, vuelve a flotar como única soberana la bandera dominicana. En todo el territorio nacional son celebradas fiestas, pero las fuerzas norteamericanas siguen en el país. Es presentado el proyecto de una nueva convención dominico-americana que sustituya la de 1907. Será en mayo de 1925 cuando el Congreso Nacional la apruebe. El nuevo documento favorece en algunos aspectos a los gobiernos locales, pero mantiene la imposibilidad de realizar operaciones económicas internacionales sin el permiso de los Estados Unidos. Y lo que es peor, mantiene la presencia yanqui en el país. Como consecuencia inmediata de esto, queda disuelta la alianza electoral que alcanzó el poder. Los partidarios del vicepresidente Velázquez se oponían a la aprobación del tratado por considerarla indigna y además acusan a los que habían sido sus tradicionales opositores de gobernar solos. Con la construcción de las carreteras que unen a Santo Domingo con las regiones del norte, sur y este, los ferrocarriles pierden su vigencia. La educadora santiaguera Ercilia Pepín es declarada hija benemérita, no solo en reconocimiento a sus méritos como educadora y feminista destacada,
sino también por la lucha que libró contra la ocupación militar norteamericana. En el 1921 había sido nombrada delegada de la República ante el Congreso Panamericano de Baltimore, pero ella rehusó aceptar, proclamando que nunca representaría al país mientras estuviera invadido por tropas extranjeras. Una noticia que agradó a todos los trabajadores fue la declaración de no laborables los días feriados, aunque los sectores comerciales e industriales recurrieron a la Suprema Corte de Justicia para que declarara la ley como inconstitucional. La frágil Alianza Nacional Progresista termina por romperse, como consecuencia de los esfuerzos continuistas de Horacio Vázquez. En la inauguración de un canal de riego en Santiago, el vicepresidente Velázquez ataca al presidente en su presencia y éste se retira. En una carta memorándum, Velázquez se queja al ministro Russell de las actividades de espionaje de Trujillo en defensa de las aspiraciones tiránicas de Vázquez, confirmando que la Guardia está profundamente involucrada en el proceso político. Dentro del Partido Nacional crece el movimiento La Prolongación, que promueve la extensión del mandato de Vázquez, por considerar que su gobierno es el más beneficioso que ha tenido el país. Su periodo presidencial deberá terminar en 1930 y no en el 28, como indica la Constitución. Vázquez acepta la proposición. El Congreso Nacional autoriza la emisión de bonos para sostener un nuevo préstamo por $10 millones concedidos por los Estados Unidos. La suma deberá utilizarse en obras de carácter público, pero existen grandes preocupaciones por la corrupción que campea en el gobierno. En diciembre, para triunfar en las elecciones municipales en contra de Velázquez, los bolos y los coludos se unen en apoyo de las fuerzas de Vázquez y, por supuesto, ganan. Es construido el acueducto de Santo Domingo. Luego de más de 4 siglos de pozos y aljibes, son dragados los puertos de Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macorís. Son construidas unas 10 escuelas nuevas. Varias carreteras son puestas en servicio. El país goza de una gran bonanza económica a principios de 1927. La Asamblea Revisora aprueba la prolongación del mandato de Vázquez, lo que no es visto con buenos ojos por los norteamericanos. Vuelve a entrar en vigencia la Constitución de 1924, que aprobara un período presidencial de 6 años. Trujillo es ascendido a general de brigada y nombrado comandante en jefe de la Policía Nacional, a pesar de la oposición de un amplio sector, tanto civil como militar, quienes lo consideran demasiado ambicioso y poco honesto. Los Estados Unidos aprueban la construcción del Faro a Colón y en Santiago es celebrada la Feria Interantillana. En febrero de 1928 llega al país la famosísima figura del vuelo internacional Charles Lindbergh. En un vuelo de amistad, durante su visita, inaugura el correo aéreo entre Cuba y la República Dominicana. Un moderno, cómodo y eficiente servicio de transporte público es puesto a la disposición de los capitaleños. Se trata de autobuses, los cuales son llamados en el país como guaguas. La Policía Nacional Dominicana es convertida en Ejército Nacional y el general Rafael Leonidas Trujillo es nombrado como su comandante en jefe.
A partir de este momento, la figura de Trujillo comenzará a ser notoria. Su foto sustituye en varios lugares a las acostumbradas del presidente de la República y, por ejemplo, sus subalternos, quienes han construido un parque próximo a la fortaleza de San Francisco de Macorís, lo denominan Trujillo. Este, por su parte, crea un servicio de inteligencia según el modelo del ejército norteamericano de ocupación, el cual utiliza para espiar las actividades opositoras. Se adueña del ejército, eliminando a las figuras preponderantes de este y a los que se muestran poco propicios a secundar sus planes, mediante chismes e intrigas, y se enriquece mediante el producto del trabajo de los presos en sus fincas y con otras ilícitas ganancias. Es inaugurada la carretera Luperón, que enlaza a Santiago con Puerto Plata. Ante el logro de Horacio Vázquez y su gente para prolongar el período, el vicepresidente Velázquez renuncia a su cargo y se retira con su gente del gobierno. La Asamblea Nacional se reúne para designar a un nuevo funcionario. Es elegido José Dolores Alfonseca. Pero ante la presunta postulación de este para la presidencia de la República en las próximas elecciones, es planteada por los seguidores de Horacio una reforma constitucional que permita la reelección en periodos consecutivos. Esta nueva constitución, que ha sido elaborada por una asamblea revisora que preside el licenciado Porfirio Herrera, sustituye en enero de 1929 a la que fuera promulgada en 1927 y es la 22ª desde que fue fundada la República en 1844. A finales de enero es firmado por delegados de la República Dominicana y Haití un tratado que fija los límites fronterizos entre los dos países. Días después, el Congreso lo aprueba y en la última semana de febrero, los presidentes de ambos países firman ese tratado de paz, amistad y arbitraje, que según se piensa, terminará con 85 años de controversias. El presidente Horacio Vázquez solicita una misión a los Estados Unidos para que realice un estudio administrativo, financiero, para modernizar diversos departamentos gubernamentales. Llega al país una comisión encabezada por el ex vicepresidente Charles Dawes, la cual detecta escapes en el presupuesto militar con recursos que no puede clarificar el jefe del ejército, Rafael Leónidas Trujillo. Este importante personaje está casado con Bienvenida Ricardo, pero vive amancebado con la españolita María Martínez Alba, quien este año le da a luz un hijo, quien será conocido como Ramfis. El país progresa. Hay tantos autos ya que se decide crear una policía de tránsito. Y como si esto fuera poco, los taxistas, en protesta por los impuestos del gobierno, se manifiestan frente a la casa presidencial y van a la huelga. En junio, la 23ª Constitución de nuestra historia republicana y la segunda de este mismo año es promulgada por la misma Asamblea Revisora que preside Porfirio Herrera. Para el mes de octubre, el presidente Vázquez debe ausentarse hacia la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos, donde será intervenido quirúrgicamente para tratar de solucionar un problema renal. José Dolores Alfonseca asume el poder en su ausencia, lo cual crea fuertes rozamientos con el general Trujillo, quien, además de ser el jefe de las armas, ocupa el cargo de secretario de Estado de Hacienda.
cargo con el cual se ha enriquecido mediante compra y venta de alimentos, ropa y equipos de soldados. Y llegamos al crucial año 1930. Se rumora que el jefe del ejército, general Rafael Leónidas Trujillo, será destituido por conspiración confabulada con un prisionero político de la fortaleza Osama, Rafael Fello Vidal. Retorna al país el presidente Horacio Vázquez tras 10 semanas de ausencia. Su estado de salud es precario. Trujillo es citado 2 veces a la legación norteamericana, donde se le advierte que Estados Unidos rechazaría un gobierno surgido por la fuerza. Estalla en la ciudad de Santiago un movimiento cívico en contra de Horacio, que cuenta con el apoyo solapado del general Trujillo Molina. Lo encabezan Rafael Estrella Ureña, Elías Brache y Desiderio Arias, quienes rápidamente toman la fortaleza San Luis sin que su dotación oponga resistencia. Los colaboradores del presidente le piden que destituya a Trujillo, pero este los desoye. El 26 de febrero entran a Santo Domingo cientos de hombres absurdamente armados con viejos fusiles, revólveres y machetes. El presidente y Alfonseca se refugian en la legación norteamericana. Trujillo declara su fidelidad a Vázquez y garantiza personalmente su seguridad, ante lo cual regresa a la mansión presidencial. Informado de una trama de traición por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, valientemente se apersona a la fortaleza Osama, donde le pregunta a Trujillo: «General, deseo saber si soy su presidente o su prisionero». A lo cual él responde, saludándolo militarmente: «Usted es mi presidente, ordene». Hay unas supuestas negociaciones de acuerdo con las cuales el cabecilla del movimiento cívico Estrella Ureña será nombrado secretario de Interior y Policía, al cual le correspondería la presidencia en caso de ausencia del titular y su vicepresidente. Obligado por los acontecimientos y las presiones, el 2 de marzo renuncia el general Horacio Vázquez al más alto cargo de la nación. El día siguiente, Estrella Ureña ocupa la presidencia por derecho constitucional. Son iniciadas las campañas para las próximas elecciones. El general Rafael Trujillo utiliza pericos ripiaos, conjuntos de merengue típico, para amenizar su campaña. Esta música es considerada vulgar por las clases pudientes del país. Por otro lado, el candidato crea y utiliza una fuerza de choque conocida como la 42 para atemorizar a la ciudadanía. Acosados por la enorme presión, Federico Velázquez y Ángel Morales, candidatos a presidente y vicepresidente de la Alianza Nacional Progresista, retiran sus candidaturas 2 días antes de las elecciones. El resultado del 16 de mayo es el triunfo de la Confederación de Partidos, con la consecuente elección de Rafael Leónidas Trujillo Molina como presidente de la República y de Rafael Estrella Ureña como vicepresidente. Se inicia una nueva era que estará marcada con los más turbios y dolorosos acontecimientos. Los próximos 31 años serán dominados por la más negra figura de nuestra historia, y hasta nuestros días se extenderá la nefasta influencia de esta mala semilla, que no es más que la negativa quinta esencia del acontecer político nacional.
Gracias por la sintonía. Nos reencontraremos la próxima semana en Nuestro Siglo, donde estaremos tratando 9 años de la tiranía trujillista desde 1930. Hasta entonces.